Hola, bienvenido a mi blog. Qué bueno que estás por aquí, me da gusto tenerte de nuevo aquí en uno de mis posts. Bueno, en este post quiero comentarte un poco acerca de lo que son los temas para tu blog, cómo seleccionar un tema adecuado para tu blog en el que platiques, escribas, en el que hables en tus videos sobre ese tema. Mira, una de las cosas más importantes es que tú puedes seleccionar un tema que te guste, que te sea familiar, del que sepas algo, porque a ti te será más fácil poder mantener siempre por ejemplo, una conversación sobre ese tema, siempre tener, por ejemplo, algo de qué platicar, siempre tener algo que comentar. Puedes hablar de algo que sabes con mayor facilidad, pero sobre todo tienes que hablar siempre de algo que te divierta, algo que te sea agradable, algo con el que puedas platicar con alguien una y otra vez y puedas pasar horas. Una de las cosas que tienes que hacer siempre es encontrar ese tema que te guste, del cual sepas, pero también que te sea divertido. Si tú te puedes poner a escribir algo o a hacer un video sobre algo y te divierte hacerlo, pues siempre vas a tener primero gusto por hacerlo. Siempre, por ejemplo, cada día te levantarás y dirás, tengo una idea sobre esto, y la escribirás rápidamente. A diferencia de que si tú seleccionas un tema solo porque mucha gente los busca, a lo mejor al principio podrás hacerlo, pero conforme pasa el tiempo te será un poco más complicado, se te acabarán las ideas, se te acabarán los temas y terminarás por aburrir. Y bueno, ¿qué va a ocurrir? Vas a abandonar tu blog. Entonces, una de las ideas o de las cosas que te quiero recomendar es que selecciones bien el tema del cual vas a hablar. Y si lo haces, créeme que tu blog siempre va a tener un artículo nuevo cada día, que esa es la base del éxito de un blog, y también tendrás pues mucha audiencia. Las personas que ven un post nuevo cada día en tu blog siempre pues te visitarán, te esperarán lo que escribas cada día para saber tu opinión, para saber tu recomendación, para ver qué escribes. Y créeme, esa es la base del éxito de un blog, tener contenido fresco, tener contenido novedoso, y pues si lo logras, no hombre, o sea, el éxito que para tu blog va a estar garantizado. Creo que en el post hay 3 pasos muy simples que puedes realizar para elegir bien tu tema y las herramientas para poder hacerlo con mayor efectividad. Soy Luis Armando Medina y espero verte en el siguiente artículo. Hasta pronto.